se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. ¿La familia política es comunista o marxista? No es una dictadura, no es una dictadura. Es una dictadura. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Buenas noches. ¿Qué tal por acá, mis amigos de YouTube y Facebook? Hoy estoy también experimentando, pero ya entrando en tema. Compartan, por favor. Estoy compartiendo, estoy tratando de compartir lo más que pueda acá por mi teléfono. Al mismo tiempo, con todos los amigos y con la jauría de Cuba, la que está allá en la plaza, en el Palacio de Gobierno, con aquella jauría. Pues hoy quiero tratar un tema que un amigo me sugirió y le pido disculpas por antelación porque no me he tomado especial cuidado en el tema. Es algo que me gusta y creí justo no prepararme. Creí justo venir tal cual soy, lo que sé, lo que guardo, lo que he aprendido en estos días. Déjenme un momentito pasar a los comentarios, en lo que los voy saludando. Y hola Felicia, hola Osmani, Carlos Adame. Pues en el sentido de que a veces me documento un poco porque quiero tocar números, quiero tocar cifras y lo hago. Hoy quise salir con lo que soy, o sea, lo que pienso, lo que he interiorizado yo mismo en la vida respecto al tema, y es el tema de la política y qué es política, qué cosa no es política y por qué. Yo aprendí desde muy pequeño, hola Sergio, desde muy, yo no diría pequeño, sino desde mi edad temprana de estudiantes, que la política es la expresión concentrada de la economía. Pero eso es dicho así de pronto, ¿no? Y es un poco complicado. Es un poco complicado porque eso es demasiado concreto. La política es mucho más que la expresión concentrada de la economía. La política es todo suceso social que se somete a cuestionamiento en la sociedad. De ahí que en las dictaduras la política como tal no juega un papel fundamental, porque la sociedad no tiene oportunidades de cuestionar los asuntos de los que se discute. O sea, hay un gobierno que decide, que impone, un dictador que impone soluciones. Y entonces lo que sucede es que
por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿no? Hay algo que se llama, yo no sé si el concepto es correcto, ¿no? Politicidad, o sea, la capacidad de los miembros de una sociedad de emplearse en la política. Por favor, compartan. Creo que no han compartido. Si me comparten, de cada uno de los 19 me comparte, pues me van a ayudar mucho, porque podemos traer más personas. Y la capacidad de que cada miembro de la sociedad se dedique a la política, la capacidad, la posibilidad que brinda a la sociedad, más o menos, de que todo el mundo se dedique a la política, pues es lo que diferencia, es lo que es la politicidad. Entonces, por ejemplo, hay la cuestión entre nosotros, ¿no? Acá en el exilio o en la diáspora, de si el problema cubano es un problema político, ¿ya? Sí, Heredia, gracias. Por favor, compartan. Si ustedes comparten, sube lo view. De si la situación en Cuba es un problema político, es un problema económico, ¿ya? El gobierno y la tendencia oficialista, no vamos a decir los comunistas, no vamos a decir la tendencia oficialista, la línea oficialista, la que plantea el gobierno, es que nosotros estamos atravesando por una situación económica, que en Cuba no hay diferencias políticas ni mucho menos. Para esto, ¿qué garantizan ellos? Garantizan que no exista la libertad del cuestionamiento político. Para eso inventan palabras, ¿no? muy cubanas, como es los canales establecidos. O sea, usted no puede simplemente actuar como un ser normal, hola Marlene, y usted no puede actuar como un ser normal y plantear y polemizar, ¿no? Sino que usted debe ir por los canales establecidos. Estos canales, por supuesto, te plantean cierto silencio, cierta discreción, y al final es que no sucede nada. La política en Cuba, en la sociedad cubana, es un punto muerto. Yo tenía una frase que un día se me fue por casualidad. Le dije a una persona: yo tengo pensamiento político propio y tú el tuyo lo compras todos los días por 20 centavos en el estanquillo del periódico. O sea, yo sé lo que voy a pensar más o menos mañana, tú no, porque tú tienes que comprar el gramo para crearte tu pensamiento político. Y esa es la ventaja, ¿no? Esa es cuando una persona es un ente político, es un animal político, como lo decía Sócrates, ¿no? Un animal político, el hombre es un animal político. El hombre, a diferencia de los animales, tenemos lenguajes articulados y el lenguaje plantea la polémica, y la polémica en un grupo social es lo que crea la política. La política surge como una alternativa a la barbarie, ¿ya? Por eso se dice que la guerra es la política por otros medios, o sea, en medio de la barbarie. Cuando ya se va a la guerra, se va a la barbarie, y todas las guerras siempre terminan con acuerdos de paz o un tratado de rendición o el firmar la paz. Y, o sea, todas las guerras, todas las barbaries se resuelven siempre por un acto político, eminentemente político. Entonces, cuando miramos la sociedad cubana y todos los problemas que tiene, no podemos simplemente pensar que estamos atravesando un problema económico. No. La situación económica de Cuba es una cosa, y la situación política es la expresión de esa misma cosa, pero en otros términos. Lo que sucede es que normalmente en las sociedades saludables usted tiene un sistema económico que se corresponde con una organización política. En Cuba usted tiene primero la organización política y el sistema económico es algo que tiene que ajustarse a los modelos políticos. Por eso, por ejemplo, si usted es profesor en una secundaria básica de inglés, por ejemplo, pueden llegar y decirle que usted no puede seguir dando clases. Bueno, ¿pero por qué? Yo tengo
todas mis cosas. Te dicen, no, porque usted es ideológicamente no confiable. O sea, y lo mismo le puede pasar en una fábrica determinada. Usted es ideológicamente no confiable y usted no puede ascender, usted no puede trascender en ciertos cargos en la sociedad, en la estructura económica, porque usted es ideológicamente no confiable. Eso sucede en Cuba. Yo se lo estoy diciendo a los cubanos y me dicen, es que no está diciendo nada nuevo. No, yo no lo estoy diciendo para ustedes. Lo estoy diciendo para los que no son cubanos, que no saben eso. Que no saben que en Cuba no puedes trascender, ¿ya? Políticamente, ni siquiera profesionalmente. Tú no puedes trascender profesionalmente si no te ajustas a un modelo ideológico y, por lo tanto, político. Hay algo que ocurre en la sociedad cubana que es muy lamentable, y es que el cubano promedio no se considera un ser político. En el lenguaje antiguo sería, el cubano moderno es idiota. En el lenguaje de la vieja Grecia, ¿no? Es idiota, o sea, no le preocupa la política. Si a usted no le preocupa la política, en el lenguaje inicial, cuando surge el término en Grecia, en Atenas, pues estaban los políticos y estaban los que no se interesaban en política, que se les llamaba los idionos o los idiotas. Hoy por hoy, es una lástima de que la palabra idiota tenga más otra connotación, como que usted tiene, o sea, no es muy inteligente y demás. No, no. La palabra idiota debía seguirse usando en el sentido de decirle a las personas, no, yo no me meto en política. Ah, bueno, entonces usted es idiota. Me estaba ofendiendo. No, o sea, debíamos tratar de hacerle ver a los que no se interesan en política que no interesarse en política es lo que define a la palabra idiota. ¿Entienden? Entonces, igual, cuando usted es un influencer, cuando usted quiere transmitir una idea y quiere alejarse de la política, usted quiere transmitir la idea como si usted fuera un idiota. Y ya eso es una opción suya, ¿no? O sea, si usted quiere hablar con sus amigos y pasar de la política, tratar de... Vivimos con muchos problemas económicos, la economía no tiene nada que ver con esto, la política no tiene nada que ver con esto, es un problema de organización económica, es un problema de entendimiento del desarrollo y demás. Pues está bien, usted es un idiota, ¿ya? ¿Por qué? Usted la política pues no le interesa. Pues, y si al contrario a usted le interesa la política, pues entonces usted es un político. Lo que sucede con Cuba es que lo que sucede con todas las dictaduras le quitan al pueblo la capacidad de politizar, le quitan al pueblo la politicidad, ¿ya? Es la capacidad del ciudadano de comportarse como un ente político, es la capacidad del ciudadano de cuestionar los asuntos que preocupan a la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es en general la política. O sea, que política es todo aquello que se discute públicamente para llegar a un acuerdo de cómo todos aquellos problemas, todas aquellas fricciones que surgen en la sociedad y que se discuten públicamente, o sea, lo que usted discuta con su esposo o con su esposa en su casa, eso no forma parte de la política. La forma en que se dirimen las diferencias entre usted y su pareja no forma parte de la política, ¿ya? La organización de la familia y su estructura interna en el hogar no forma parte de la política, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es público, ¿ya? ¿Qué sucede? Que a veces sí se expone, esto sí se expone al análisis público y salen leyes como el abuso de menores, la violencia doméstica y demás, y entonces sí entra un poco dentro del seno familiar, pero para protección de la familia y del individuo. En este caso, por favor, sigan compartiendo
sin pena, no tengan lástima de compartir y comentar. Diosdado Corrales, Felicia, déjame ver quién más entra por acá de nuevo, Paya Alejandro. Entonces, ¿por qué el ciudadano cubano? ¿Por qué la sociedad cubana, el ciudadano cubano promedio, pierde la politicidad, la capacidad de ser un ser político? Bueno, porque todo está determinado por una fuerza superior de la sociedad. La sociedad crea una fuerza superior, que en este caso en Cuba es el Partido Comunista, que está incluso por encima del poder soberano y lincha a la ciudadanía de la capacidad de hacer política. Esa es la situación que tenemos en Cuba y esa es la Cuba de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de política y de la política respecto a Cuba, tenemos que tener en cuenta que muy poco de esto llega a ser política real en el país. ¿Por qué? Porque no entra al noticiero nacional de televisión, no se distribuye en los medios, no llega a todos los rincones del país. Los medios de difusión cubanos transmiten criterios terminados, despachados, redondeados, y todo lo que se salga de ahí es motivo de que se levante un banderín en el sistema de alguna manera, y eso puede terminar en que usted, por no ser revolucionario, no le da la carrera en la universidad, o no puede ser profesor, o no puede ser administrador de una unidad de producción o determinadas cosas, ¿no? Y eso es política, eso es la forma en que suceden las cosas en Cuba. Y inclusive cuando las cosas van a discusión popular en las asambleas y demás, esto siempre es dirigido, siempre es manipulado. Y por lo tanto, la gente también, salvo pocas excepciones y por asuntos muy puntuales, la gente pues acepta lo que se les trae, acepta lo que se les da, y hasta ahí llega la discusión política. La política actualmente, internacionalmente, se entiende inmediatamente que alguien le diga: a ti te gusta la política, vas a hablar de política. Se entiende de inmediato como la política del Estado, ¿no? O sea, es como los ciudadanos eligen al Estado y ponen en la responsabilidad del Estado la conducción y la ejecución de las políticas. En las sociedades democráticas, todas las cosas que se salgan de la ley, o sea, usted tiene un sistema de leyes que es lo que yo le llamaría la razón, que va por una línea determinada. Digamos, déjame ver si encuentro algo acá donde hacerles una línea esquemática, ¿no? Ya yo lo hice una vez, tal vez se acuerden. Mire, esta es la línea de la razón. Esta es la línea de la razón, ¿ya? La línea de la razón. Digamos que nosotros como sociedad, cualquier sociedad funciona en esta línea de la razón. ¿Qué es lo que hay en la línea de la razón? En la línea de la razón está la Constitución de la República, están las leyes, ¿ya? Y ¿por qué es la línea de la razón? Porque es la línea donde ya todo está discutido, están tomados los acuerdos, están escritas las leyes, y en base a esos acuerdos y a esas leyes, pues la sociedad va por ahí. Pero ¿qué sucede? Que aquí en algún punto por aquí después surge un problema, o surgen tres problemas, y se comienzan a cuestionar, porque la sociedad avanza y las leyes permanecen siendo las mismas, pero la sociedad no. La modernidad es otra, y de pronto algo que ayer parecía, según según los estándares de ayer, pues era bien. Pero de pronto alguien cuestiona algo, alguien cuestiona de que la música que se ponía hasta las 10 de la noche, pues yo pienso que de pronto surge que no se debe poner música más allá de las 8 de la noche, música alta. Esto en Cuba, esto quizás a la gente le parezca extraño en Cuba, es un problema serio y regular, hasta qué hora se escucha música, un problema muy serio. Entonces, surge esta cuestión y se convierte en un punto de fricción. Cuando se convierte en un punto de fricción,
se convierte entonces en un problema político, porque hay discusión en la sociedad, hay una discusión en la sociedad y se salta de aquí, de la línea de la razón, porque ya no estamos de acuerdo con que se escuche la música hasta las 10 de la noche. ¿Ves? Acá está a las 10 p.m., acá están las 10 p.m. y hay mucha gente que ya no quiere que sea a las 10 p.m., hay gente que quiere que sea a partir de las 8. Y eso entonces, cuando se comienza a discutir en la sociedad, ¿ya? Eso pasa a ser un punto de lo que es política. Se convierte en algo político. ¿Por qué? Porque la sociedad lo comienza a cuestionar y comienza a confrontar y a haber fricciones. Resultado de estas fricciones, se toma un nuevo acuerdo. Y cuando ya se tomó ese nuevo acuerdo, pues entonces vuelve el asunto a la razón y queda como un acuerdo de que es hasta las 9 de la noche. Saltamos otra vez de lo político a la razón de nuevo, lo convertimos en ley, ¿ya? Y es una nueva ley que dice que a partir de las 9 de la noche no se puede escuchar música alta en el reparto. Y de esta manera vimos cómo una cuestión salió de la vida normal, ¿no? De la normalidad de lo que la sociedad consideraba como legal, ¿ya? Se crea un punto de fricción porque hay un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar. Hay juventud diferente y en la sociedad hay más ancianos que jóvenes. Y de pronto, ayer cuando todos eran muy jóvenes, pues estaba bien hasta las 10 de la noche, pero ahora la sociedad cambió la pirámide, como está en Cuba invertida, hay menos jóvenes, hay más ancianos, los ancianos se ponen bravos, comienzan a decir, las 10 de la noche es muy tarde y tenemos que discutir esto. Y cuando se discute, los ancianos quieren ponerlo a las 8 de la noche y los jóvenes que a las 11 o que a las 12. El punto es que en el momento que se empieza a discutir, esto deja de ser normalidad, se convierte en un punto de discusión política, se convierte en política, politizamos, discutimos, tomamos un acuerdo y una vez que se toma el acuerdo, la cuestión regresa a la razón como nueva ley y deja de ser política. Política es todo lo que entre en cuestionamiento. En estos momentos en Cuba está entrando en cuestionamiento el sistema. Lo que se está cuestionando en Cuba es el sistema socioeconómico. Entonces, se está convirtiendo en política la economía. Cuando se discute en el pueblo, se discute en la economía nacional, si vamos a dar propiedad privada, el enriquecimiento, si vamos a permitir que la gente tenga sus propios negocios, que comercie desde el extranjero o que no comercie desde el extranjero directamente, que lo hagan a través de estos abusadores, pues ahí tenemos un punto de cuestionamiento y de fricción. Y ahí tenemos un aspecto político, ¿ya? Y la economía no fuera política si funcionara bien. La economía no fuera un problema político si hubiese un consenso y estuviese funcionando según la razón. Pero en este momento la economía no funciona y hay muchos cuestionamientos, inclusive dentro de Cuba, que hacen que el problema económico se cuestione. Y cuando usted tiene un problema de cualquier tipo, ya sea económico, ya sea la hierba del parque, ya sea la edad de jubilación, o sea cualquier otro aspecto, no sé, el aborto, lo que usted quiera, que usted lo discuta en la sociedad, usted lo convierte en política. ¿Ya? Usted lo convierte en política. Y por lo tanto, el problema de Cuba es eminentemente político. El problema que usted quiera coger de Cuba es eminentemente político. Porque si no tenemos petróleo, ellos dicen que es el bloqueo. Nosotros decimos que es la forma de producción. Nosotros decimos que es el sistema que no es funcional. Y esto ya se convierte en política. Lo triste, cubanos, lo triste es
que esto es política por fuera. Cuba es una concha cerrada, Cuba es un caparazón, y la sociedad cubana, la mayoritaria, la aplastantemente sociedad cubana, está metida dentro de ese caparazón y está ajena a estas discusiones. Y entonces estas discusiones es entre nosotros. ¿Ya? Somos totalmente ignorados por la cúpula del gobierno, por la élite del gobierno cubano. Y el gobierno cubano, pues, es quien habla y decide, es quien habla de política, pero decide de qué política. Y como que en el gobierno cubano no se cuestionan muchas cosas, como que allí no se discute, porque si tiene la Asamblea Nacional que vota con 97% a favor o 100% de unanimidad, entonces no hay política, porque donde hay unanimidad no hay política. ¿Ya? En los viejos términos de la antigua Grecia, el gobierno cubano es totalmente idiota. Pero no es, cuando yo digo que es idiota, no es que sea bruto, es que no practica la política, porque no da la posibilidad de la argumentación, del lenguaje, no da la posibilidad del argumento. Ya no hay argumento alternativo, ahí se dicta algo y el 90%, el 97% de la Asamblea Nacional vota de forma unánime. Por lo tanto, son idiotas, ¿ya? No son políticos. Y acá el que pretenda decir de que el problema cubano es económico porque no quiera tocar la política, puede verlo de esa manera, porque en definitiva todas las cosas se pueden enfocar de distintos ángulos, pero al no querer tocar la política, usted es un idiota. Y no quiero decir que sea un bruto, sino que es un idiota. A usted no le interesa la política. Usted no quiere tocar la política. Usted no quiere mirar la política. Usted es un idiota. Y es normal porque los que no quieren ver el problema cubano como un problema político es porque están con el gobierno. Es porque de alguna manera favorecen al gobierno cubano. O sea, también como el gobierno cubano son idiotas. Son personas que se enajenan de la política. Y no sé si habrá algún comentario. En Cuba hay monítica, sí. Libre mercado, la economía nunca debe politizarse, el gobierno no tiene nada que hacer en la economía se le deja a libre mercado. Sí, pero cuando Raúl Sosa, la economía en Cuba hoy es política, porque una vez que tú cuestiones el orden económico que hay ahora, una vez que tú cuestiones que el Estado no debe ocuparse de la política y de la economía, y yo estoy de acuerdo contigo, una vez que tú lo cuestiones, lo conviertes en un problema político. Porque todos los asuntos sociales que entren en cuestionamiento son política. Son ya, de hecho, un asunto político. Porque entró en cuestionamiento, porque entró en análisis, ¿ya? Social. Lo que sucede es que al pueblo cubano no le están preguntando al pueblo cubano si ellos quieren una economía de mercado o no. Al pueblo cubano le están diciendo, ustedes no quieren una economía de mercado. No es una pregunta, es una aseveración. Al pueblo cubano le están diciendo, nosotros somos sus representantes. No le están preguntando, ¿somos nosotros sus representantes? No, le están diciendo, nosotros somos sus representantes. Y por lo tanto, y no esperan a eso una respuesta. Cuando tú aseveras algo, cuando tú le afirmas algo a alguien sin esperar respuesta, pues eso no es política. ¿Ya? Entonces, lo que hay es que luchar porque el cubano de la isla comience a interesarse en la política, porque es como si tú no te interesas en la política, pues haces del tonto, ¿no? Haces del idiota. Así que, por lo tanto, hay que interesarse en la política. Quiero tocarles un temita hoy que discutí con un buen amigo mío,
Y es el tema de la imposición de ideas, ¿ya? Imponer ideas o transmitir ideas o plantear ideas o defender ideas. Hoy yo discutía con mis amigos sobre si el señor Humberto Mondejar impone su criterio porque lo impone. Yo les decía que no, que Humberto no impone su criterio porque él no está en condiciones de imponer un criterio. Para usted imponer algo, primero usted tiene que tener capacidad coercitiva, capacidad de fuerza sobre otra persona. Esa otra persona tiene que depender de usted, de alguna manera, ya sea en el orden de la disciplina, en el orden de la economía. Y entonces usted puede usar determinados mecanismos, pueden ser económicos, pueden ser autoritarios, e imponer un criterio. Pero acá en las redes, evidentemente, Mondejar no tiene la capacidad física de imponerle nada a nadie, como no la tengo yo, como no la tiene ninguna influencia. Entonces, la imposición de un criterio por sí mismo no es imposición, es el triunfo de ese criterio. Si usted tiene un criterio determinado, sobre un asunto, y ese criterio se impone por fuerza de la razón, porque ninguno de nosotros tenemos un aparato coercitivo o punitivo para imponer nuestra forma de pensar. De hecho, aquí veo yo gente que piensa de muchísimas diferentes maneras porque he tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque he escuchado, por ejemplo, yo soy de las personas que he propuesto muchas cosas. He propuesto exigir la renuncia del gobierno. He ofrecido que yo tengo ideas de cómo desarrollar el país en 5 años. Yo tengo idea de cómo desarrollar el país en 5 años. Y muchísimas otras ideas de cómo hacer las cosas. Pero yo eso no lo impongo. Yo simplemente lo digo, lo planteo, lo explico. Yo no impongo nada. Yo no le impongo al pueblo de Cuba que piense como yo, que me haga caso. Yo no tengo la fuerza coercitiva, punitiva, la fuerza bruta para imponer esas cosas. Y si la tuviera, pues no lo haría tampoco. Pienso yo, a este estado de mi poder, que no es ninguno. Pero ninguno de nosotros puede imponer nada. Lo que pasa es que hay algo psicológico. Y es que cuando usted escucha a alguien, yo escucho a Eduardo, escucho a Héctor, escucho a la Mondejar, y yo siento que mi idea sucumbe a la de ellos, o sea, ellos plantean algo que es mejor que lo que yo dije. Yo pienso, de pronto descubro que yo estaba equivocado y que Eduardo tenía la razón. ¿Ya? Yo simplemente lo que tengo es que asumir esa razón, asumir esa idea, interiorizarla, tomarla como mía. Y ese es el proceso saludable. Lo que no es saludable es que porque yo me haya dado cuenta de que él tenía la razón, yo diga de que él se impone como un dictador. No. Las personas, para imponerse, necesitan fuerza coercitiva y punitiva. Lo que se impone por sí solo es la razón. La fuerza de la razón, esa es otra cosa. Si yo planteo algo y mi planteamiento se va por encima del tuyo, no tienes por qué pensar de que yo soy un dictador. Simplemente piensas que tenía la razón en ese momento y tú no la tenías. Y viceversa, si tu pensamiento se va por encima del mío, ¿ya? Lo que puede suceder también es que tú y yo nos trabemos y yo no te convenza y tú no me convenzas. Pero adivina qué, de 27 personas, tú y yo somos 2, ¿ya? Ahí hay otros 25 y simplemente lo que hay es que esperar a que ellos se vayan, tantos detrás de ti, siguiéndote, o tantos me den la razón a mí. Y de eso es de lo que se trata las redes, de eso se trata este trabajo que estamos haciendo nosotros, los que tratamos de influenciar. Se trata de eso, se trata
de explicar nuestras ideas, de tratar de imponer verbalmente nuestras ideas, de exponerlas, de ofrecerlas, de defenderlas contra otras ideas y que triunfe la razón. Y si entre tú y yo la razón no se llega pues entonces habría que atender ahora a las 32 personas, aparte de tú y yo, a las otras 32 personas, y si invitan un poco viene más gente, a las otras 32 personas y ver cuántos te van a seguir a ti y cuántos me van a seguir a mí. Y entonces ahí pues se llegará entonces a lo que es la posverdad, ¿no? Porque ya no se puede hablar de que se llegó a la verdad, se llegó a la posverdad. Y la posverdad es que 28 personas me dieron la razón a mí y 6 personas te la dieron a ti. Por lo tanto, yo soy el que tengo la razón, ¿ya? Pero es un ejemplo, no hablo exactamente de mí. Yo pienso que debemos escucharnos. Todo el mundo no habla igual, todo el mundo no trata de explicarse y hacerse entender de la misma manera, ¿ya? Y tenemos que ser un poco pacientes, ¿ya? A veces unos por la edad, otros por la preparación, por lo que sea. Tenemos que ser un poco pacientes y no pensar en las personas. Tenemos que pensar en las ideas. Tenemos que irnos tras el argumento y no tras la persona. O sea, mis amigos, yo sé que Mondeja les cae mal, pero escúchenlo, ¿qué les cuesta? Yo lo escucho, ¿qué les cuesta? En muchas cosas no he tenido razón, me he fajado muchísimas veces en público con él. Pero yo lo escucho. ¿Qué dice? Y puse a Mondeja, disculpa Mondeja que te haya cogido de ejemplo. El punto es que analice el argumento. Analice el argumento. El argumento es lo que importa. Y los argumentos, muy importante, importan por separado. ¿Entendieron? Y esta parte es importante, escúchenla bien. Los argumentos importan por separados. O sea, si Urbano viene con 3 ideas, 2 malas y una buena, yo me viro contra Urbano en sus 2 ideas malas y abrazo a Urbano en su idea buena. Porque si usted lo hace de otra manera, usted está personalizando el asunto. ¿Ya? Y si yo estoy en contra de Whitney Lore por algunas cosas, pero él dice algunas cosas con las que yo estoy a favor, pues yo tengo que apoyarlo en esas que estoy a favor, sin importar las que no estoy a favor. Porque no me lo puedo tomar personal. Cada vez que empecemos a tomarnos cosas personales, vamos a ir reduciendo nuestro ejército, vamos a ir reduciendo nuestra campaña, nuestra compañía de combatientes. La vamos a ir reduciendo. Y por lo tanto, acá van a estar junto con nosotros los Elpidios, los Somos Más, los Rebelión. Estamos todos martillando en la misma dirección. Estamos todos golpeando hacia allá. ¿Ya? Y si yo no me uno a unos, no me uno a otros, eso no quiere decir que no le dé la razón en ciertas cosas que yo veo razonables en cada uno. Y muchas veces me hago las preguntas sencillas, o sea, si me importa, si no me importa lo que dices y no me hace daño lo que dices y no es verdad lo que dices, ¿para qué me voy a meter contigo? Si no es verdad, pero me importa y me hace daño, pues sí me voy a meter contigo. Pero si estás diciendo una tontería, que además a mí no me importa y que además a mí no me hace daño, pues sigue con tu tontería. A mí no me es problema. Yo puedo vivir escuchándote hablar tonterías y si vivo
vivo escuchando como hablan tonterías de mí. No voy yo a vivir escuchando como hablan tonterías generales, de forma genérica. Yo quería hoy haber hablado de los conceptos de política desde su inicio, desde la creación de la política, pero es un poco largo, no se enmarca dentro del tiempo. Déjame saludar un poco de gente y mirar un poco los comentarios. Acá creo que estamos hablando de... tenía Raúl Sosa y tenía Urbano un cuestionamiento sobre el libre mercado. Se confunde con el cooperativismo. Urbano, lo que pasa es que puede ser. Mira, respecto al libre mercado, Sosa, yo pienso que en Cuba, una vez restituida la Constitución del 40, hay que ver qué programas de gobierno llegan, ¿no? ¿Qué programas de...? Yo pienso que el periodo de transición no va a ser un periodo de programas de gobierno. El periodo de transición es un periodo puramente de transición. En ese periodo yo no creo que debamos exigir grandes avances económicos, ni mucho menos. Pudiera ser inclusive un periodo de estancamiento, porque avanzar económicamente, dar el salto, no es la idea de ese periodo. La idea de ese periodo es engranar la nave rusa con la americana. Ya, sistemas diferentes, uno es métrico, otro es gaussiano. Entonces, ese acople es difícil y hay que pasar de un sistema al otro. Y la tarea es muy difícil. Ya, eso es básicamente el periodo de transición. Creo que definitivamente Cuba debe pasar a una economía de mercado. Declaradamente, abiertamente. En Cuba hay una economía capitalista, corporativista, lo que la hace fascista. Y no quiero entrar en estos términos, pero realmente es así. Si alguno de ustedes un poquito ha estudiado esto, pues el corporativismo ha estado, el fascismo. Y esto es lo que tenemos en Cuba. En el fascismo, el pueblo no habla de política. El pueblo no forma parte, no existe politicidad. Y por lo tanto el pueblo pues no habla de política. Pienso que en Cuba, en base a la Constitución del 40 y a los programas de gobierno que lleguen, se tiene que restablecer el libre mercado. Se restablecería por derecho de la Constitución del 40 el libre mercado. Creo que es importantísimo aclarar que garantizar los derechos del individuo son las libertades primarias, ¿no? Creo que lo primario es el individuo y esto no excluye los derechos de los grupos sociales, sino que los derechos comienzan a ser secundarios. El derecho primario, principal, es el derecho del individuo, los derechos de los individuos. Y los individuos son los que, en su conjunto, pues entonces aprueban y emiten los demás derechos. Una vez que están declarados los derechos sociales, los derechos de los colectivos, de las minorías y demás, pues son todos igual, son equivalentes. Pero inicialmente, los derechos fundamentales son los derechos del individuo. Hay que garantizarlos. Existen los derechos inalienables, no son tocables, no son negociables, no se pueden tocarse. Es como respirar, ¿entiendes? Es como una condición natural del hombre. Los derechos inalienables no están sujetos a ningún tipo de ley. Entonces, el asunto es importante esto, Sosa, quiero que lo pienses. El derecho fundamental es el del individuo. Los demás derechos son secundarios y emanan de ahí, emanan del derecho fundamental. Derecho a la libre empresa emana de aquí. El libre mercado emana de aquí. La libertad de expresión emana de aquí, de los derechos del individuo. La defensa de las minorías emanan de los derechos de los individuos. O sea, es fácil.
El castrismo nunca tendrá libre mercado. Ninguna dictadura ha tenido nunca libre mercado, y el libre mercado cuando el individuo es autónomo. Bueno, el individuo tiene autonomía y tiene la autonomía también de crear grupos sociales, si él quiere. El concepto de libre mercado eso es tener libertad para todo. Libre prensa, libre para reunirse y hacer política, libre para comerciar y competir, etc. ¿Sí? Yo te hago una pregunta, Sosa, ¿y qué tal si los individuos se reúnen y deciden restringir un poco su libertad por crear ciertos derechos civiles, ciertos derechos colectivos? Si los individuos, por ejemplo, en mi barrio, donde yo vivo acá en Estados Unidos, ponen un cartel allá en una esquina, el día 15 va a haber una reunión y el tema es tal y tal y tal, el tipo de vehículo que va a entrar en el reparto, el tema es si se le va a aprobar a un vecino que está haciendo una solicitud para que su lote deje de ser zonal y se convierta en comercial o 50-50 y qué sé yo. Entonces, cuando nos reunimos el día 15, nos reunimos ahí 15 individuos, 10 individuos con derechos propios y votamos por ciertas reglas que se transforman en ley acá en el reparto. O sea, los individuos, partiendo del derecho individual, del derecho primario, que es el derecho del individuo, deciden en un grupo limitar un poco sus libertades y crean una especie de reglamento social para un colectivo. Así es como debe ser, y no dictado de otra manera, ¿no? Bueno, familia, sí existía libre mercado. Caballero, que tengan muy buenas noches. Yo terminé con mis dos temitas, política, economía y Humberto Mundera. Que la pasen bien y nos vemos en otro rato.